todos nos reencontramos para hacer una nueva selección de literatura y es una nueva selección de un autor, en este caso, de quien ya hemos hecho una selección con anterioridad. Esta sería como la segunda selección y podríamos pensar, hemos proyectado una tercera, pero bueno, veremos cómo avanza. Por lo pronto hacemos esta. Estamos hablando de otras 5 novelas de Philip Dick, uno de los autores de ciencia ficción más celebrados de las últimas décadas, en buena medida redescubierto y afortunadamente reeditado en distintos formatos, y hoy accesible. Hasta hace unos años era un poco más difícil conseguir su obra, eh, y de cuya producción se han hecho muchísimas adaptaciones cinematográficas, cada vez más, lo que le da un aura profética o como mínimo de gran capacidad de anticipación sobre muchos de los avances que ha habido en nuestra vida material, pero también ha tenido un significativo potencial, una gran capacidad de predecir qué es lo que nos iba a pasar a nosotros, cuál iba a ser el impacto en nuestra conciencia y en nuestro comportamiento y en nuestra percepción de la realidad a partir de esas grandes innovaciones, grandes transformaciones de la tecnología, de la organización de la sociedad y de nuestro estilo de vida. Eh, los datos biográficos del autor los dimos en ocasión del video anterior, así que los remitimos a esa primera selección de 5 novelas de Philip Dick para informarse más acerca de la vida del autor, así como también un análisis de sus temáticas, o de los principales ejes sobre los cuales, o a partir de los cuales, él fue elaborando sus novelas y cuentos. En el caso de esto último, oportunamente, el que había estado a cargo de eso fue mi compañero, con quien volvemos a encontrarnos para colaborar y hacer en conjunto esta nueva selección, y esperemos reencontrarnos para una tercera parte de este mismo autor, o veremos, porque no es lo único que hacemos con Daniel Keki González, cabeza del proyecto La Frontera Inesperada. Él estuvo a cargo de todo del análisis de los principales temas o tópicos de la obra de Philip Dick. Sobre estas cuestiones van a, por supuesto, volver a la hora de tratar cada una de las novelas de esta selección de 5, ya no de una manera tan sistemática, sino en el análisis obra por obra, que es de lo que va a tratar esta selección. Así que los remitimos al video anterior para los datos biográficos y el análisis de temas y tópicos. Y bueno, damos comienzo a esta selección. Primera novela que vamos a reseñar, recomendar: Tiempo desarticulado, de 1959. Eh, bueno, la novela está situada en el mismo año. La novela, en ese sentido, no está proyectada al futuro ni nada de eso. Estamos en 1959 y el protagonista, Regal Gum, vive con su hermana y su cuñado y es famoso por ganar ininterrumpidamente un concurso diario que aparece en el principal periódico de la ciudad donde vive y gracias a cuyos premios él se sostiene económicamente. Ahora, él empieza a sospechar que algo extraño sucede con su vida. Digamos, el encuentro con unas misteriosas tiritas de papel con palabras sueltas
en distintas situaciones, el hallazgo de objetos extraños en unas ruinas urbanas y la experimentación de lapsus donde los escenarios se muestran incoherentes en su composición le hacen sospechar a Gam que el mundo en el que vive no es real, o por lo menos no es lo que parece. Eh, con cada vez más dudas y ayudado por su cuñado, que también empieza a tener dudas, logra escapar de la ciudad después de muchas dificultades. Se aparecen diversos obstáculos que se lo impiden. Al principio él cree que son casuales, pero después empieza a sospechar que hay algo que no le permite salir de la ciudad, lo que por supuesto no hace más que incrementar su, digamos, sus sospechas, su deseo de huir. Finalmente lo logra y descubre que no vive en 1959, sino que en realidad el mundo ya está en el año 1997 y que todos los que forman parte de su vida son sujetos conscientes o inconscientes de una gran simulación cuyo objeto es él mismo. No vamos a avanzar más en la trama, por supuesto, porque la idea es que lean la novela. Pero hay evidentes analogías a la tensión existente en esa época por la Guerra Fría, es decir, el conflicto político-ideológico que enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética a lo largo de la mayor parte del siglo XX. La novela es muy representativa también de uno de los grandes temas de la obra de Dick, que es la pregunta por la realidad en la que vivimos y la posibilidad de que haya de una simulación integral de la vida que nos oculte la amenaza real bajo la que vivimos y nuestra participación inconsciente en los mecanismos que regulan la verdadera sociedad. Eh, esta como, digamos, nota adicional o nota al pie, esta o, digamos, la trama o, digamos, el argumento básico de esta obra inspiró la película elogiada y exitosa de 1998 de Truman Show, protagonizada por Jim Carrey. La película no es exactamente una adaptación de la novela, pero incorpora, por supuesto, la trama básica, ¿no? Esta idea de que hay una persona alrededor de la cual se construye una gigantesca simulación, una inmensa simulación, que apunta a retener a esa persona ahí por algún objetivo, por alguna razón. Así que bueno, recomendamos mucho la lectura de esta novela y pasamos a la siguiente, que significa además dar paso a Daniel Keki González. Gracias por el pase, Nicolás. En este momento me toca hablar de una novela de 1970, que es esta que tengo acá, Laberinto de Muerte, que, como dice bien en la contratapa de esta edición, es una novela accesible, digamos, es una novela de lectura ágil, que mantiene mucho el ritmo, es una novela bastante corta también. Lo que nos introduce es a la historia de 14 colonos que habitan en diferentes lugares del cosmos, digamos, y tienen que ir a un planeta justamente en una tarea de colonización, a un planeta nuevo. Son aproximadamente en 16 o 15 o 16 capítulos. Cuando llegan a esta colonia se dan cuenta que hay un grupo, que el grupo es muy disfuncional. Queda claro rápidamente eso y empiezan a sucederse muertes. En este sentido, la novela tiene cierto toque de Agatha Christie, digamos, que mantiene la intriga de quién está matando a quién o qué, por qué, cuando sabemos quién mata a quién, la razón no termina de ser de todo clara. Todo nos va llevando a el gran universo Philip Dickiano
de la puesta en duda absolutamente de todo por parte de las personas que están ahí, particularmente de Seth Morley, quien es la figura sobre la cual más hace foco la novela. Es particularmente interesante que es una novela donde están claramente los temas teológicos que tanto le interesan a Philip Dick y que irá desarrollando cada vez con más intensidad a lo largo de su carrera posterior, pero que ya se encontraban de alguna forma en gestación. En el prólogo justamente habla de que tuvo charlas con quien fuese el obispo Pike, que era una persona con la cual él tuvo charlas teológicas y compartía ese interés. Llegó a ser una figura religiosa de la televisión estadounidense bastante popular, y en obras posteriores vuelve a aparecer tanto la mención del obispo Pike como referencias en personajes, digamos. Y en el prólogo además nos dice que junto a su amigo William Saril, la novela sale de que trataron de inventar una suerte de cosmogonía religiosa. En este sentido, lo que plantea la novela es que estos colonos que están fuera de la Tierra se guían por un libro que vendría a ser como prácticamente un manual de instrucciones religiosas, digamos, que es casi incuestionable para todos los colonos que están fuera de la Tierra, mientras que quienes quedaron en la Tierra les dicen los avestruces, y ellos no practican esta religión ni creen en esta especie de Trinidad que nos plantea la novela, que es el mentofactor, el intercesor y el caminante. El caminante es como una figura crística que se aparece, mientras tanto los otros serían como los estratos, ¿no? El hacedor, el intercesor y el caminante, que es el más probable que se le pueda aparecer a uno de los personajes, los cuales realizan plegarias por medio de la tecnología, les envían plegarias por radar y obtienen sus resultados de las plegarias. Otro punto interesante es que Dick hace explícito en el prólogo que una de las experiencias post-mortem de uno de los personajes es calcado de uno de sus viajes de LSD, un mal viaje, por cierto, por lo que podemos leer en la novela. Y voy a omitir, como solemos hacer acá, cualquier tipo de posibilidad de spoiler. Lo que sí que, bueno, quien la haya leído o quien se interese en leerla va a ver que es una novela muy avanzada en temas como lo que puede ser realidades artificiales, o temas que la ciencia ficción, sobre todo en el cine, pero también en la literatura cyberpunk y demás, planteó como lo que vendría a ser los universos virtuales. Así lo digo, sin más, sin ningún tipo de... La novela, como siempre, o no como siempre, pero como muchas ocasiones, la novela de Philip Dick tiene al final un doble giro o un giro, y de pronto sobre ese plot twist vuelve a hacer algún tipo de movimiento. Lo que es muy interesante es que siempre está la pregunta por Dios. En esta novela ya hay algo un tanto referente a sus intereses por los textos gnósticos, que es que quizás el creador
no necesariamente sea el creador bondadoso y racional, sino que podría haber algo del orden de lo racional y de una deidad no entendida en los términos del Dios católico, ¿no? Sin más, una lectura totalmente recomendable del maestro Philip Dick, no una de las más conocidas, no suele ser un libro del cual se referencia cuando se habla de él, pero tanto para quienes gustan de su escritura o de su mundo, podríamos decir, del universo dickiano, no los va a defraudar en absoluto. Y me parece que también es un libro muy interesante para recomendar a aquellos que se quieran introducir al universo de Philip Dick. Me parece que puede ser un muy buen comienzo. Philip Dick, Laberinto de Muerte. Siguiente novela, Los tres estigmas de Palmer Eldritch, novela de 1965. ¿De qué trata? Bueno, en el futuro, bajo la autoridad de las Naciones Unidas, la humanidad se expandió a otros planetas formando colonias. La vida en las colonias es bastante dura, digamos, es dura, es psicológicamente muy monótona, de manera tal que los colonos son algo así como enganchados, digamos, son personas a las cuales asignan el lugar de colonos y que un poco están como obligados a ir o son reclutados a la fuerza eh, o son personas que se enrolan voluntariamente, se ofrecen voluntariamente porque no tienen muchas opciones, por distintos motivos. Eh, Esto lleva, digamos, la dureza y la monotonía de la vida lleva a estos colonos a vivir, eh, a pasar el tiempo libre, una vez que terminan sus agotadoras tareas, eh, consumiendo una droga alucinógena que si bien está prohibida es de fácil acceso, es provista distribuida por una multinacional que se llama Candy, la droga, ¿no? Y esta droga viene con unos accesorios que son como reproducciones en miniatura de objetos reales y el consumo de la droga más estos accesorios le permiten a sus usuarios experimentar una versión idealizada de la vida en la Tierra, configurando una suerte de experiencia inconsciente colectiva, porque es una droga que es mejor tomarla en grupo. Eh, la compañía que comercializa esta droga y ofrece los accesorios tiene unos técnicos llamados precogs, palabra tomada evidentemente de precognición. Y lo que hacen es efectivamente esto, predicen el futuro y estas predicciones permiten tener mayor eficiencia y eficacia en la producción de nuevos accesorios, en el diseño de los accesorios. Esta es la forma de evasión que hay en las colonias, porque en la Tierra hay otras formas de evasión, pero que también están en relación al poder adquisitivo. Por ejemplo, los ricos lo que pueden hacer es someterse a a una terapia que lo que hace es acelerar la evolución biológica de las personas. Es una suerte, una especie de evasión que hay en la Tierra. Una Tierra donde cada vez es más difícil vivir porque, bueno, el cambio climático se concretó. La mayor parte de la Tierra es imposible vivir por las elevadísimas temperaturas que hay. Bien, en el inicio de la novela inicia con una situación que es que Palmer Eldritch, un acaudalado empresario, regresa de un viaje de negocios en el sistema solar de Próxima, donde permaneció durante 10 años buscando nuevos productos. Ese regreso es accidentado y hay como un gran misterio que encubre la situación de Palmer Eldritch después de este accidentado regreso. El principal,
Por otro lado, tenemos a Leo Bulero, que es el dueño de la compañía que comercializa el candí y que escucha rumores de que Palmer Eldritch trajo de su viaje una nueva droga alucinógena mucho más poderosa que el candí, que se llama Cheuxi, eh, y que está prácticamente, tiene un acuerdo con las Naciones Unidas para distribuir esta droga, desplazando a el candí. Él comercializa o ofrece esta droga, Palmer Eldritch ofrece esta droga con el eslogan de que Dios promete la vida eterna, el Cheusi te proporciona esa vida eterna. ¿Qué hace esta droga? Bueno, los que la consumen experimentan sensaciones parecidas a la vida de ultratumba. Eh, el Cheusi le permite al usuario vivir eternamente eliminando digamos, la sensación de paso del tiempo y la sensación de digamos, de rigidez del espacio. Como que todo se vuelve más flexible, más elástico, más líquido, al decir de Sigmund Bauman, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, la permanencia eh, en el estado generado por el Cheusi durante varios minutos puede tener su correlato en la vida real de varias horas, varios días, inclusive varios meses. Eh, y a la inversa. Bueno, tras sufrir una situación de secuestro a manos de Eldritch, Bulero encomienda a uno de sus de Precox, Myerson, viajar a Marte para provocar un incidente que le haga creer a la ONU que el Cheusi es peligroso y que por lo tanto favorezca o obligue a las Naciones Unidas a declararla ilegal, salvando su negocio, ¿no? La distribución del candí. En Marte, Myerson contacta a Eldritch, le compra su droga, la consume, pero descubre que las alucinaciones que produce el Cheusi no están bajo su control. Que al consumir Cheusi, uno se pone de alguna manera en manos de Palmer Eldritch. Y Palmer Eldritch se manifiesta asumiendo distintas formas, pero manteniendo una serie de rasgos que permiten identificarlo, que son los famosos 3 estigmas de Palmer Eldritch. Una mano derecha robótica, ojos artificiales y dientes de acero. Así es como se representa, como uno se da cuenta que Palmer Eldritch aparece, aparece y por lo tanto lo hace a uno tomar conciencia de que no está en la realidad, sino que está en ese escenario imaginado o esa proyección imaginaria a la que te lleva el Cheusi. Bien, nuevamente no vamos a proseguir con el argumento para no agotar la novela y favorecer su lectura, pero nuevamente lo que tenemos acá es la pregunta por cuál es la realidad, otra vez. Esta vez en relación a las alteraciones de la percepción por el consumo de drogas alucinógenas, pero también las posibilidades de proyección psicofísica. Es una de las primeras obras donde Philip Dick explora temas religiosos, cosa que va a ser mucho más común en la última etapa de su producción, su vida. Hay diversas hipótesis que se deslizan en la novela alrededor de la naturaleza del Palmer Eldritch que regresó de su viaje. Se lo ve como un dios, algunos lo consideran un dios, otros consideran que es una entidad divina, pero perversa, antagónica al dios bondadoso, o tal vez simplemente un aspecto inferior de un dios más grande y mejor. Acá uno puede ver como la primera introducción por parte de Philip Dick de las preocupaciones suscitadas en él por sus lecturas en filosofía de la religión, pero particularmente del gnosticismo. Eldritch podría ser una analogía de Samael, el dios ciego
o considera, digamos, que digamos, en las Sagradas Escrituras, Samael es un ángel caído que o se rebeló contra Dios o, que no es tan distinto, provocó o fue el causante de la tentación de Adán y Eva y su expulsión del paraíso. En la tradición gnóstica o en la producción de los gnósticos, Samael es un dios ciego y perverso. Como Samael, al igual que Samael, Eldritch toma el mundo existente y lo transforma, incluyendo en este mundo el error, el sufrimiento, la irrealidad y la entropía. Que bueno, los tres estigmas de Palmer Eldritch no dejen de ver. Seguimos en este homenaje a Philip Dick, revisitando sus obras, y quizás todo venía tranquilo hasta ahora, relativamente, hasta que llegamos a una obra, la obra, quizás una de las obras más ambiciosas de Philip Dick, una obra compleja y que nos desafía, digamos. Estamos hablando de Valis, de 1981, que fue la primera parte de la llamada trilogía Valis, ¿no? Que incluye Valis, la invasión divina y la transmigración de Timothy Archer. En este sentido, como génesis de esta novela, ya había tenido unas preversiones de alguna forma. Primero había tenido un boceto que era para asustar a los muertos, se llamaba. Después Valis System A. Y podríamos decir, se da como por sentado que Radio Libre Albenmut es una proto-Valis que es publicada post-mortem. Lo que nos plantea Valis es lo siguiente, nos plantea muchísimas cosas. Es una novela donde el autor indaga filosóficamente, es una novela muy biográfica, y es una novela por momentos muy críptica también. Hay 4 personajes, que es Horslover Fat, traducido acá como Amacabalo Fat. No es muy saludable la traducción en ese caso, me parece. Después el personaje de Kevin, que vendría a ser una persona bastante escéptica en un principio y de un sarcasmo hacia los creyentes. Después la persona de David, que es un creyente ciego, digamos, por decirlo de alguna forma. Después la persona de Philip Dick, o sea, que es a la vez Amacabalo Fat. ¿Qué pasa en este caso? Nos plantea el tema de una especie de escinsión de personalidad, en la cual empieza hablando el personaje de Horslover Fat o Amacabalo Fat, y de pronto en la tercera página o la cuarta página dice: Fat soy yo. Estoy hablando de él, de mí en tercera persona para objetivarlo, pero el que no entendió que soy yo no entendió nada. Básicamente lo dice esto, literalmente, digamos. Lo interesante de la novela es que se plantea esta especie de dualidad de Dick, en la cual él interacciona con esta personalidad, con este personaje que es él, digamos. Van a tomar whisky juntos, hablan juntos, tienen diálogo juntos. Lo que
nos plantea que hay como de pronto Amaka Olufat vendría a ser el Philip Dick mesiánico, digamos. Y la figura de Philip Dick, o Phil, como aparece en la novela, vendría a ser alguien que mantiene una distancia con ese personaje que siente que ha tenido una revelación divina. Hasta ahí planteados los personajes, los cuales primero se debaten en un montón de cosas personales, de charlas, digamos, referentes a filosóficas y teológicas, hasta que ven una película en la cual encuentran que hay claves en esa película. La película tiene muchos rangos en común con la novela Radio Libre Albenburg, y encuentran en esa película claves que le dicen dónde va a estar el próximo Salvador. Entonces van en busca de ese Salvador. Eso vendría a ser la estructura, por alguna forma decirlo, de la novela, sin revelar el final, aunque es una novela que sería muy difícil de spoilear, porque lo que realmente está bueno de la novela y es mágico, digamos, es el trayecto, como se dice, disfrutar el viaje, ¿no? Es realmente nos tenemos que entregar a Valis. Y a la vez Philip Dick hace un vasto recorrido de saberes que él, si bien estuvo en la contracultura, en la universidad y todo, adquirió un montón de saberes referentes a lo teológico, a lo filosófico, de forma autodidacta. Era un gran autodidacta. Entonces tenemos desde referencias de la denominada alta cultura, por ejemplo, de una ópera de Wagner, hasta su fascinación, y acá anoté para no olvidarme de todo, pero quedan cosas afuera: Platón, Pascal, el zoroastrismo, la hermandad de los Rosacruces, textos alquímicos, Carl Jung, y Carl Jung, por el interés que Carl Jung tenía justamente también en el gnosticismo. Acá, como lo habíamos dicho en algunas otras novelas, está fuertemente trazado por el gnosticismo valentino y el cristianismo primitivo. Dick tuvo un pensamiento, su pensamiento ciertamente sincrético y también contradictorio, contradicciones que él expone en la novela en sí mismo, entre pases a veces hasta ciertamente cómicos, entre el personaje de Amaka Olufat y el personaje de Phil Dick. O sea, no es que vamos a encontrar una cosmogonía, o una teología en bloque que va a estar. Hay diferentes versiones que él va dando, digamos, ¿no? Pero en todas está un poco esta cosa gnóstica. Está el tema del próximo Salvador, como Sofía, que vendría a ser la figura femenina de la gemela que cayó de alguna forma fuera de gracia, contribuyendo a la creación del mundo material. Y la idea esta de que, y lo digo así muy en grandes rasgos, de que el creador del mundo no es el uno, no es la deidad, sino que es de alguna forma un demiurgo, digamos, ¿no? Algunos vieron también en ciertos rasgos gnósticos, no estoy haciendo comparaciones, en el universo que creó, religioso, que crea Lovecraft, ¿no? Esa especie de dioses, pero que son algo distinto al dios del cristianismo católico.
Entonces, otro punto importante, es muy extensa la novela en lo que abarca. Otro punto importante es que la novela es muy biográfica en términos de que lo que está constantemente presente en la novela es lo que Philip Dick llamaba la experiencia 2374, que son los estados de conciencia alterados que tuvo durante el 74, específicamente entre febrero y marzo, principalmente de 74, en el cual, seguramente lo habrán escuchado, él siente que de una fuente superior se descarga una total cantidad de información en forma de luz rosada, que le hace inclusive, y esto lo llegó a decir su pareja en ese entonces, hablar en lenguas, hablar el koiné, el griego, lenguas que él no conocía, inclusive el arameo, algunas palabras, pero que había estado precedido por otras experiencias, pero que un día de marzo del 74, él había venido al dentista y pide, debido al dolor que tenía, un analgésico. La persona que le trae el analgésico es una chica que tenía un símbolo de un pez. Él entiende que ese pez era un símbolo de un grupo de cristianos primitivos. Él toma el analgésico y luego tiene esta experiencia que lo marcó absolutamente de por vida, digamos, ¿no? Lo interesante es que en la novela está esta idea de que la inteligencia, digamos, de alguna forma la divinidad que lo atravesó es Valis, que quiere decir, me había olvidado decirlo, sistema de vasta, activa, viviente inteligencia, aunque no deja de jugar con algunas otras hipótesis, como que por ejemplo pudo haber sido objeto de una intervención de algún tipo de espionaje soviético o estadounidense, o que en un momento habla de extraterrestres de 3 ojos que se encuentran mezclados entre los hombres. Sin embargo, más allá de esa especie de cosa, porque lo interesante es que él en la misma novela pone algo y después lo pone en duda y después vuelve a aparecer. O sea, es una especie de indagación. No olvidemos que desde que él tiene la experiencia 2374, él empieza a escribir las exégesis por las noches, que son miles y miles de páginas de sus pensamientos filosóficos y religiosos. Y en Valis, al final, encontramos como apéndice el Tractate Críptica Escritura. Este tractate será entonces un pequeño extracto de las exégesis que van apareciendo tanto en esta como en otras novelas. En esta novela cada tantas páginas aparece una exégesis citada directamente. También es interesante que se citan otras novelas de él. Él hace referencia a esto: yo ya lo había trabajado en tal novela. Y cuando vemos, antes de que comience la novela, en las partes del copyright, hay un párrafo muy grande de todas las citas, no solo de novelas de él, digamos, sino de otros tipos de texto que aparecen citados en esta novela, en Valis. Otro punto interesante, bueno, es el tema de la gnosis. De alguna forma, lo que se queda claro en la novela es que interpreta la experiencia del 74 como una gnosis en sentido de conocimiento, digamos, ¿no? De que
entendiendo en cierta forma un principio del gnosticismo como el tema de la chispa divina que se encuentra en el hombre, a la cual se puede acceder en algún momento. Él plantea en términos de pérdida de la amnesia, o sea, hay algo que se conocía, que se olvidó y se pierde la amnesia en este conocimiento, que dice permitiría remitirse al pasado, al presente, al futuro y a universos alternativos. Esto es bastante llamativo porque en el 74, en su experiencia, él ve también el paisaje de California del 74 superpuesto a Roma. Y también sentía, y esto está en la novela constantemente, que conexión con una figura llamada Tomás, que vendría a ser un cristiano perseguido en el siglo II, si mal no recuerdo. Un cristiano del cristianismo primitivo perseguido en el siglo II. Otro punto interesante en tema gnóstico tiene que ver con la constante relevancia que le da durante toda la novela al hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi. Los manuscritos de Nag Hammadi son los evangelios gnósticos encontrados en el 45 en una cueva de Etiopía, encontrados por casualidad, no fueron encontrados por arqueólogos, sino que se estaban buscando unos minerales y se dio con esto, los cuales, bueno, después de que algunos fueron desaparecieron y demás, hoy se encuentra la gran mayoría de ellos en un museo, si no me equivoco, en el Cairo. Estos escritos fueron los que permitieron dar con los principios gnósticos de primera mano y no en las reposiciones que habían hecho sus detractores, digamos, ¿no? Y esto él lo plantea en la novela como algo crucial. Dice que se está en tiempos apostólicos porque porque en el 45 hasta el 45 hay como un hiato temporal, digamos, de tiempo, de alguna forma, no diría desperdiciado, pero diría sí, de alguna forma de un tiempo falso o errático, digamos, para la humanidad. Él da fundamental importancia a estos textos de Nag Hammadi. Y un punto muy interesante es que si entonces esto que él entiende como la gnosis que tuvo en el 74, pero que no deja de poner en duda también sobre el tema, él también pone en duda su cordura, digamos, ¿no? No es algo que solo que no lo haga. Él también se pregunta por eso, o es simplemente que fruto de algún tipo de efecto retroactivo de esta calmante, de la droga, o sea, no es algo que queda fuera, lo cual complejiza aún más todavía toda la visión dickiana. Y él dice de alguna forma, llegó a decir algo así como que se había convertido, la realidad se había convertido en Philip Dick, en un mundo dickiano, y él se había convertido en un personaje de las novelas de Philip Dick, ciertamente. En este caso, acá literalmente, pero toda esta desintegración, digamos, de la realidad o una nueva visión de todo el mundo que conocía. Al menos a lo primero podemos decir que sí, que el universo se transformó totalmente en un universo Philip Dickiano, ¿no? Y otro punto muy interesante es que el personaje de Amaka Balofate, que es como su
su personalidad, digamos, literaria. Busca curar, busca sanar, y en este sentido es muy interesante porque se plantea, no se puede dejar de plantear una empatía por el tema de que también se percibe sufrimiento y angustia, digamos, en la figura de- del personaje, pero también del autor, ¿no? De Philip Dick, y esta búsqueda, digamos, de la exégesis, la búsqueda de una revelación, él de alguna forma, la búsqueda que manifiesta un personaje de la novela, y la búsqueda que él hará durante todos estos últimos años, tanto a través de la literatura como, bueno, no habría que dividir literatura y vida, pero tanto a través de la ficción, pero con tantas notas biográficas, como a través de su vida. eh, es una búsqueda también trazada por cierta angustia, por cierto, eh, y búsqueda de respuestas, porque un elemento muy importante que siempre está en las novelas de Philip Dick es la posibilidad de la redención. Y eso me parece que es algo interesantísimo, eh, y que inclusive en novelas oscuras como Laberinto de Muerte se presenta, o inclusive en novelas que tienen finales adversos, siempre está la posibilidad de la redención, y, y eso es algo bastante característico de su obra. Así que se ha hecho un poco largo, Valis, porque puede dar para mucho más. Esto solo tocar algunos aspectos para comentar en este, por ejemplo, el tema de la precognición que él tuvo con respecto a la enfermedad de su hijo en el 74, y que está constantemente, aparece en el libro. Es otro tema, pero bueno, hay tantos disparadores en esta novela que sin duda es una novela para releer y volver a ella, porque, porque, hay, porque es difícil de una sola lectura procesarla toda, pero lo cierto es que realmente vale la pena. Última novela, y con esto cerramos esta nueva selección de recomendados de Philip Dick. La transmigración de Timothy Archer, novela de 1981, y que también fue la última novela que llegó a escribir y publicar en vida Philip Dick. Recordemos, murió en 1982. Esta novela narra la historia de Timothy Archer, un abogado alcohólico que abrazó la religión como parte de su rehabilitación, pero hizo carrera y terminó convirtiéndose en un prestigioso y carismático sacerdote progresista, eh, una de esas figuras digamos, del mundo de la religión que en el contexto de la década del 70, digamos, se acerca a los movimientos radicales, disidentes y demás, sin terminar de comprometerse directamente, pero simpatizando y mostrándose como una figura, un aliado. La historia de Archer está contada por su nuera, Angel Archer, que es una intelectual universitaria que, más allá de su formación, tiene que sobrevivir a través de distintos trabajos. Por ejemplo, trabaja en una tienda de discos y hace lo que nosotros llamaríamos distintas changas para complementar sus ingresos y tener una vida, una seguridad económica. Timothy Archer tiene grandes preocupaciones teológicas, eh, donde subyace la interrogación por siempre la interrogación por la verdad última. El suicidio de su hijo lo va a llevar a practicar el espiritismo como un medio alternativo para poder acceder a la verdad. Eh, Así va a terminar, digamos, va a terminar sabiendo o informándose que él y su amante, Kirsten, van a morir próximamente.
Kirsten efectivamente se suicida y, y él enferma de cáncer. Estos hechos, sumado a eh, un hallazgo arqueológico que demostraría que Jesucristo fue apenas el continuador de una antigua secta que alcanzaba la revelación mediante el consumo de un hongo alucinógeno, bueno, van a llevar a Timothy Archer a cuestionarse fuertemente su fe, profundizar sus dudas, multiplicar sus preguntas, y finalmente emprender un viaje a un desierto de Medio Oriente para encontrar ese hongo y poder, alucinógeno, y poder alcanzar finalmente esa verdad última eh, y esa fe genuina detrás de la cual está hace tanto tiempo. Esta novela de Dick ya pertenece a, obviamente, a la última etapa, pero también es una novela que ya que nos permite proyectar lo que finalmente no sucedió por la muerte de Dick, que es un cambio de género. Digamos, acá ya está totalmente alejado de la ciencia ficción. Eh, es una novela, es difícil de clasificar exactamente. Definitivamente no termina de ser, no es ciencia ficción, porque bueno, comparado con, por ejemplo, las otras novelas que hemos incluido en esta selección, eh, es una novela digamos, que está situada en la época en la que Dick escribió, o sea, es una novela en tiempo presente, en lo que en ese momento era el tiempo presente, no hay grandes proyecciones, no hay grandes sucesos ni sobrenaturales, ni de alteración de la realidad, ni no, simplemente es un relato que refleja las inquietudes en materia de filosofía de las religiones a las que dedicó su última etapa creativa. Lo que emparenta a este relato con, por ejemplo, novelas como Valis, que ya que han sido objeto de análisis y reseña por parte de Keki en este video. La duda con respecto a la realidad y la cuestión de la identidad en este momento ya fueron totalmente desplazadas por la pregunta acerca de la verdad absoluta y la entidad que la encarna y puede dar sentido a la existencia. Que uno puede proyectar hacia adelante la obra de Dick, ver sus últimas novelas y definir que, bueno, lo más probable hubiera sido que él siguiera por ese camino, lo profundizara, abandonara totalmente la ciencia ficción y, y fuera virando a un tipo de literatura que, a la manera de Wallis, estuviera entre el ensayo, la autobiografía y un relato de ficción eh, intercalado y sirviendo de marco a lo que en realidad era eh, la reconstrucción de las especulaciones que estaban, digamos, agobiando, se podría decir, al mismo autor. Bueno, ya hemos terminado. Esperemos que, esperamos que puedan acceder a estas novelas y leerlas de la misma manera que las 5 anteriores que hemos reseñado. En general, la obra de Dick, no existen múltiples ediciones de la obra de Dick. Podríamos decir que hay un editor oficial que es Minotauro, que es actualmente uno de los sellos de Editorial Planeta. Y digamos, Planeta tiene distintas ediciones. Esta es como la edición convencional de la obra de Dick. Esta es como una edición pocket que sacaron. Y algunas novelas de Dick, no muchas, creo que tres, creo que tres de ellas, si no recuerdo mal, se consiguen por esta colección que se vendió en las paradas de diarios y revistas, y que todavía se puede conseguir en algunas librerías
de saldos, es una edición que Planeta habilitó para la venta en kioscos eh, a un precio muy económico, eso hay que reconocerlo. Estas ediciones son bastante caras, bastante caras. Planeta, digamos, después de mucho tiempo de no haber sido reeditado, finalmente Planeta descubrió la riqueza del fondo editorial del sello Minotauro. Tenía las traducciones digamos, tenía toda la buena parte, toda la obra de Dick, reflotó eso y ahora, bueno, están aprovechando el reconocimiento el reconocimiento tardío del autor, ¿no? Em, pero bueno, por otro lado, de algunas novelas hay otras ediciones, pero más difíciles de conseguir y que no han tenido nuevas, eh, nuevas publicaciones. Eh, y por otro lado, hay una editorial que se llama, creo que Octaedro, que ha publicado eh, buena parte, ha publicado la mayor parte de la obra de Dick, pero es una obra, digamos, yo no tengo ninguno de esos libros y he leído por ahí, por internet, que varios cuestionamientos a la calidad de las traducciones. No lo sé. Por otro lado, cuando se trata de leer, uno a veces no puede elegir, tiene que echar mano a lo que puede pagar. Y teniendo en cuenta que esto es bastante caro, uno no le puede... eh, eh, si uno puede encontrar ediciones más económicas, eh, y más allá de las dudas que puedan generar la traducción o la calidad de la encuadernación y la calidad de la física de la edición y demás, bueno, cuando se trata de leer, cuando se trata de leer hay que hacer uso de todos los recursos disponibles o dejar de leer. Así que bueno, agradezco a Keki por haber colaborado conmigo nuevamente para hacer este video. Le agradezco las colaboraciones que vendrán y bueno, espero que les haya gustado. Saludos.